The Son of God 17. El Hijo de Dios. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Estamos hablando de lo que es la Biblia, y por qué necesitamos leerla. La Biblia es la revelación número 1, por medio de quien Dios se manifiesta a sí mismo, y expone sus planes y propósitos con los hombres. La palabra escrita es la fuente de información más completa y confiable que tenemos acerca de nuestro Dios Todopoderoso. La Biblia revela al Creador del universo, modelando a los seres humanos para que se convirtieran en sus hijos e hijas, a través de la fe en su nombre. Él hizo de la tierra un hogar para su familia. La Biblia comienza y termina con Dios y con su familia en la tierra. Génesis 2:3, Apocalipsis 21:22. La Biblia también revela que la familia como su hogar familiar han sido dañados por el pecado, desde que nuestros primeros padres Adán y Eva pecaron. A causa del pecado, todos los humanos somos descalificados para la familia. El planeta está contaminado y sufre las consecuencias de la maldición, enfermedad, corrupción y muerte. Génesis 3:17, Romanos 5:12, Romanos 5:19, Romanos 8:20. Después del pecado de Adán, el Señor prometió que vendría un Redentor y repararía el daño. Génesis 3:15. Dios inspiró a los hombres a llevar registros escritos a medida que se desarrollaba su plan. Segunda de Timoteo 3:16. El plan de Dios para recuperar a su familia y el hogar familiar de las consecuencias del pecado es a través de Jesús nuestro Redentor. Dios se ha revelado progresivamente a sí mismo y su plan de redención a través de las páginas de las Escrituras, hasta que tengamos la revelación completa de sí mismo y su plan dado a nosotros en Jesús. Hebreos 1:1 y 2. En nuestras lecciones pasadas, hemos repasado el plan de redención y su desarrollo, a través de las referencias bíblicas, hasta la venida de Jesús. Este registro se encuentra en el Nuevo Testamento. Notemos que los hombres que escribieron el Nuevo Testamento fueron testigos presenciales de Jesús, muy cercanos, porque caminaron, hablaron, vivieron y comieron con Jesús 3 años y medio. Estos hombres de Dios escribieron para decirle al mundo todo lo que vieron y escucharon mientras interactuaban con Jesús, incluyendo su muerte y resurrección. Marcos 16:15 y 16. La semana pasada, dijimos que para entender quién es Jesús, por qué vino a la tierra y qué logró, debemos entender algunas cosas sobre la naturaleza de su deidad. Deidad es un término usado en el Nuevo Testamento para referirse a la naturaleza divina. Romanos 1:20, Hechos 17:29, Colosenses 2:9. La Biblia revela que hay un solo Dios, y que Dios, en un ser supremo, que existe como 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es trino por naturaleza. Dios no es 3 dioses. Tampoco es una persona que a veces actúa como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. Dios es un Dios que se manifiesta simultáneamente como 3 personas distintas, no separadas. Estas 3 personas están relacionadas o comparten su naturaleza divina, son iguales en sustancia, poder y gloria. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. La naturaleza completa de Dios está más allá de la comprensión humana. Dios es un ser infinito, eterno, trascendente, es decir, ilimitado, sin principio, sin fin, está más allá y por encima y más allá. Y nosotros como somos seres finitos e limitados. Los testigos oculares que escribieron el Nuevo Testamento mencionan a estas 3 personas en numerosos pasajes. Ellos informaron que Jesús habló sobre el Padre y el Espíritu Santo, refiriéndose claramente a 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Juan 14:6 al 17, Mateo 28 del 18 al 20. Por las interacciones de los apóstoles con Jesús se convencieron de que Él era y es el Dios encarnado, Dios en carne humana, no un Dios nuevo o diferente, sino una revelación más completa de Jehová,
el Dios, que se reveló a sí mismo a sus antepasados, Moisés y Abraham. Cuando leemos todo lo que los testigos presenciales registraron acerca de Jesús, encontramos que ellos creyeron que Jesús es Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios. En Juan 20 del 30 al 31, y Juan 1, dice, que 4 de los 12 apóstoles de Jesús registraron un tipo de evangelio para que la gente de acuerdo a la idiosincrasia de la gente, exaltando solo algunas cositas pequeñas muy específicas acerca de Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios. En esta lección, examinaremos lo que estos diversos autores los temas que dicen acerca de Jesús. Comencemos con algunos antecedentes del documento de Juan, su evangelio. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son biografías de Jesús. Se basan en material de testigos oculares directos o indirectos. Todos estos están arraigados de hecho. Mencionan personas y lugares que realmente existieron, y eventos que realmente ocurrieron. Los libros de Mateo, Marcos y Lucas se escribieron alrededor de la misma época, Marcos del 55 al 65 después de Cristo, Mateo del 58 al 68 después de Cristo, Lucas del 60 al 68 después de Cristo, Juan del 80 al 90 después de Cristo. Cuando Juan escribió, habían surgido falsos maestros y falsas enseñanzas que se infiltraban y afectaban a las iglesias. Jesús advirtió que esto sucedería, Mateo 13:19. Estas enseñanzas distorsionaron la doctrina de Jesús, y el por qué vino a la tierra. Esta filosofía se estaba desarrollando era como una gangrena para dar a conocer el gnosticismo, negaba la deidad de Jesús, y su naturaleza como humano nacido de María. Notemos lo que Juan escribió en una de sus epístolas, o cartas. Muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesús en la carne. Estas personas son los engañadores o anticristos. Segunda de Juan 7. Juan escribió su evangelio para contrarrestar estas falsas enseñanzas, declarando claramente que Jesús es Dios hombre, sin dejar de ser Dios. Él en la instrucción de su libro, empieza declarando la deidad de Cristo. Juan 1, del 1 al 18. En Juan 1 al 3, dio una declaración de que el Verbo, a quien identificó como Jesús, versículo 17, dice que es el Dios eterno y creador de todas las cosas. El Verbo estaba con Dios, el Verbo es Dios, el Verbo es el creador de todo. La palabra estaba con Dios en el principio. Aquí la palabra griega traducida es pros, indica compañerismo y comunión íntima e ininterrumpida, implica dos personas distintas pero iguales en pensamiento y personalidad. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se afirma en Isaías 45:18, que solo Dios creó este mundo. Sin embargo, Juan nos dice, que en el principio, el Verbo que estaba con Dios y era Dios, creó todas las cosas. Génesis 1:2, dice que el Espíritu de Dios estaba involucrado en la creación. 3 personas distintas estuvieron activas en la creación, y han disfrutado de amorosa comunión desde siempre. En Juan 1:14 dice, que Juan declaró además que el Creador del universo entró en el tiempo y el espacio, asumiendo una naturaleza humana y vivió entre nosotros y ellos vieron la gloria de Dios. Para señalar, es la palabra del Dios eterno, la palabra. Ya existía antes de que comenzara el tiempo. Juan usó 2 verbos griegos diferentes en los primeros 6 versículos de su prólogo. Cuando Juan escribe sobre la palabra en los versículos 1 y 2, usando una acción continua en el pasado, es decir, sin punto de origen. Cuando Juan se refiere a las cosas creadas en el versículo 3, Juan el Bautista en el versículo 6 usa egeneto, que se refiere a un punto de origen, un momento en que algo llegó a existir todo. Cuando Juan escribe que el Verbo se hizo carne en el versículo 14, usa la palabra egeneto. En otras palabras, la palabra, que siempre ha existido, entró en la existencia humana en el tiempo de Dios. En ese momento el Verbo se hizo carne y se hizo plenamente hombre, sin dejar de ser completamente hombre y Dios al mismo tiempo. No fue meramente una apariencia, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hay una enseñanza falsa, que dice, que Jesús no era un ser material, que solo parecía material. Sin embargo, Él murió como nosotros, pero resucitó de entre los muertos. Los que pregonan esta idea falsa, inventaron la historia que Jesús al caminar en la playa, no dejaba huellas, porque no era un ser humano de carne y hueso. Juan llamó al Verbo hecho carne,
el unigénito del Padre. Esta es la primera vez que Juan identifica a Dios Padre por su nombre. Notemos que el Padre y el Verbo son dos personas diferentes. La palabra griega que se traduce como engendrado es monogenes, refiere a la singularidad, uno de una especie. Jesús es único, porque Él es el Dios hombre, totalmente Dios y totalmente hombre, una persona, con dos naturalezas, humana y divina, 100% Dios y 100% hombre. Jesús es único, porque es el único hombre cuyo nacimiento no marcó su comienzo. Él no tiene principio porque Él es Dios. ¿Cómo puede el Dios ilimitado entrar en la carne humana con limitaciones? ¿Cómo puede Jesús ser plenamente Dios, y al mismo tiempo ser plenamente hombre? Ni Juan, ni ninguno de los apóstoles, hizo ningún esfuerzo por explicar la naturaleza trina de Dios o la encarnación, solo lo aceptaron con reverencia, asombro y adoración. El apóstol Pablo, cuando al misterio de su encarnación, en 1 de Timoteo 3:16, dijo que este es el gran misterio de nuestra fe: Dios fue manifestado en carne. Pablo, quien fue un testigo presencial, escribió: porque hay un solo Dios y un solo mediador para reconciliar a Dios y con su pueblo. Él es el hombre Cristo Jesús. 1 de Timoteo 2:5. Pablo escribió: porque en él toda la plenitud de la deidad se manifiesta en forma corporal, dándonos la expresión completa de la naturaleza divina. Colosenses 2:9. En Juan 1:18, Juan termina su introducción con otra declaración de que Jesús es Dios, refiriéndose una vez más al Verbo, al unigénito, y como el unigénito, monogenes, pero lo sigue con la palabra griega para Dios, Theos. La versión del Rey Santiago traduce el pasaje como el Hijo unigénito. Sin embargo, varias traducciones traducen la misma declaración como el Dios unigénito, Dios, el único Dios, Dios el único Hijo. ¿Por qué la diferencia? La versión del Rey Santiago tradujo de manuscritos posteriores y las demás de manuscritos anteriores que se copiaron, más cerca de la época de los originales. Este es un ejemplo de una variante textual, un error natural cometido por los escritores, que estaban acostumbrados a decir y escribirlo como el Hijo unigénito. Tengamos en cuenta que Juan fue testigo presencial de Jesús, uno de los 12 apóstoles originales y parte del círculo íntimo de Jesús. Juan escribió lo que creía acerca de Jesús, basado en lo que vio y oyó. Él y los demás testigos oculares creían que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo 16:16 y Juan 6:69. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Hablemos como los diversos nombres y títulos de Jesús revelan quién es Jesús y por qué vino a este mundo. Cuando María, la madre de Jesús, concibió un niño por el poder del Espíritu Santo, tanto ella como José, su padrastro, fueron instruidos por un ángel para darle al niño el nombre de Jesús. Lucas 1:31, Mateo 1:21. Jesús significa Salvador. El Verbo de Dios tomó una naturaleza humana y nació en este mundo para poder morir por los pecados de los hombres, y salvarnos de la pena y el poder del pecado. Hebreos 2:14. En la noche del nacimiento de Jesús, un ángel se apareció a los pastores en las afueras de la ciudad de Belén y proclamó: hoy ha nacido un Salvador. Notemos, el ángel lo llamó Cristo el Señor. Lucas 2:11. Cristo es un título que se añadió al nombre de Jesús. El profeta Daniel del Antiguo Testamento profetizó que el ángel Gabriel le habló sobre la venida del Redentor, y se refirió a él como el ungido Mesías. Daniel 9 del 24 al 26. Cristo es de la palabra griega para ungido o Mesías. Señor Kurios significa suprema en autoridad y es equivalente al término Jehová o Yahweh, y se usó para Yahweh en la Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento. El ángel Gabriel también fue el primero en usar el título de Hijo de Dios para Jesús, antes de que Jesús fuera concebido, y antes de que se hiciera carne en el vientre de la Virgen María. Gabriel le dijo a María que el Espíritu Santo lo cubrirá con su sombra, y que ella daría a luz un hijo. Gabriel le dijo a María que el niño sería llamado Hijo de Dios, refiriéndose a Dios hecho hombre, el Padre de la humanidad de Jesús. Lucas 1:31 al 35, Hebreos 10:5, Salmo 46. Pero hay otro significado, que significa Hijo de Dios, en la cultura judía. Hijo significaba descendiente de, y no tenía nada que ver con ser padre o engendrado por alguien, significaba orden de posesiones y cualidades de un padre en el hijo. Recordemos que,
Para interpretar apropiadamente las Escrituras, debemos considerar lo que significó para los escritores y la cultura los primeros oyentes. Entonces, descubriremos el contexto. El Antiguo Testamento se refiere, los hijos de los profetas, los hijos de los cantores, que no eran hijos literales de profetas o cantantes, sino jóvenes discipulados y entrenados para ocupar los puestos, demostrando cualidades de los maestros. Primera de Reyes 20:35, Segunda de Reyes 2 del 3 al 5, Nehemías 12:28. El apóstol Pablo usó la frase hijo para significar igualdad de naturaleza, igualdad de ser cuando llamó a las personas hijos del diablo e hijos de desobediencia. Efesios 2 del 3 al 4, Efesios 5 del 6 al 8. Jesús no es el Hijo de Dios porque nació en Belén, y por eso es menos que Dios. Jesús es el Hijo porque Él es Dios y posee las cualidades de Dios. Es por eso que los líderes religiosos tomaron piedras para ejecutar a Jesús cuando se refirió a Dios como su Padre, llamándose a sí mismo como el Hijo de Dios. Ellos sabían que Él estaba reclamando igualdad con Dios. Juan 5:18. Tengamos en cuenta que Juan, Pablo y los demás testigos presenciales eran monoteístas, creían en un solo Dios. Para ellos, poner a un ser creado al mismo nivel que Dios era considerado una blasfemia. Sin embargo, estaban convencidos de que Jesús era y es Dios, hecho hombre sin dejar de ser Dios. Los primeros seguidores de Jesús eran judíos, según los escritos de los profetas del Antiguo Testamento, esperaban la venida del Redentor. Estos escritos afirmaron la identidad de Jesús. Cuando Jesús les dio a sus apóstoles un estudio bíblico posterior a la resurrección, les confirmó su identidad como Emanuel o Dios con nosotros. Lucas 24 del 25 al 27, Lucas 24 del 44 al 46, Mateo 1 22 al 23. Aunque, a los profetas, no se les mostró claramente que el Hijo sería Dios encarnado, mirando las Escrituras, podemos ver que la enseñanza está ahí. Consideremos dos profecías. En Miqueas 5:2, el profeta Miqueas escribió que de Belén vendrá uno que surgirá desde la eternidad. El profeta Habacuc usó esta misma palabra refiriéndose al Señor y Dios, Yahweh o Jehová. Habacuc 1:12. 1:12. En Isaías 9:6 dice, un niño os ha nacido, hijo nos es dado. Isaías lo llamó el Padre Eterno. Esta es una figura retórica hebrea, un modismo que significa Padre de la eternidad. Llamar a alguien Padre de algo, significaba que eso es lo que generalmente representa. Padre de fuerza, significa que es fuerte. Padre del conocimiento significa que es inteligente. Padre de la eternidad significa que es un ser eterno. Los testigos presenciales, a través de su interacción con Jesús, llegaron a creer que Él era el Salvador prometido, el Mesías, el ungido, el Cristo y el Hijo de Dios encarnado. Creían que Jesús era y es Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios. Tendremos más que decir acerca de Jesús, el Dios del hombre, la próxima semana. Sin embargo, antes de cerrar la lección, consideremos lo siguiente. Estas lecciones, tal como están, no parecen prácticas, pero son de vital importancia. No hay duda de que estamos viviendo cerca del final de esta era, y el regreso del Señor Jesucristo a este mundo es eminente. Hace 2000 años, Jesús advirtió a sus seguidores que su segunda venida estaría precedida por un tiempo de gran engaño religioso, específicamente falsos cristos y falsos profetas. Mateo 24 del 4 al 5. Las ideas torcidas, las enseñanzas falsas, acerca de Jesús están a la orden del día. ¿Quién es Él y por qué vino a este mundo? Salen por todo lado, especialmente por las redes sociales, motivados y dirigidos por Satanás, el padre de la mentira. Si alguna vez hubo un momento para conocer a Jesús, tal como realmente es, y según la Biblia, es ahora. Una información precisa de la palabra inspirada es nuestra única protección contra el engaño del diablo. Salmos 91:4. Recordemos dónde comenzamos esta serie. Dios se revela a través de su palabra escrita porque quiere ser reconocido por las criaturas que Él creó. Dios quiere relacionarse con hombres y mujeres que se interesan en saber de Él y conocerlo. El apóstol Juan informó que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo han disfrutado de una comunión ininterrumpida desde siempre. Juan 1:1. Todos somos invitados a esta comunión con Él, a través de su sangre derramada en el Calvario, y conocer a nuestro Salvador y nuestro Señor,
el Cristo y el Hijo de Dios. Conozcamos a Dios Todopoderoso, a través de la revelación más grande, la Biblia, porque Él nos ha dado la vida. Bendiciones. Diana.